con el versículo 12. El versículo 12 dice, los ojos del Señor están sobre los justos. Esto también lo toma del Salmo 34, del 12 al 16. Ahí también vemos que va al Antiguo Testamento. ¿Lo podrías leer, Pablo? Salmo 34, del 12 al 36. Del El, 12 al 16, perdón. el que ama la vida y desea ver muchos días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus clamores. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, para borrar de la tierra su memoria. Así es. Bueno, y acá nosotros, porque tuvimos un caso también cuando viajamos, eh, nosotros decíamos en la iglesia donde nos pudimos congregar, le decíamos a las personas, te bendigo. Entonces ellos decían, no, no, porque el único que bendice es Dios. Y nosotros decíamos, no, lo que pasa que sí, sí, Dios bendice, no, no vamos a decir que no. Pero nosotros dice la palabra que somos benditos para bendecir. Pero aparte de eso, bendecir es hablar bien, ¿no? Por eso dice, refrenemos la lengua, no hablemos el mal, hablemos el bien. Eso es lo que nos está diciendo, que nosotros bendigamos a una persona, ¿no? Que hablemos bien de esa persona, que hablemos bien de su vida, que hablemos bien de su familia. Y eso se lo queríamos explicar y hay personas que dicen, no, únicamente Dios te bendiga, es lo único que aceptan. Está bien, pero nosotros también, ¿no? Somos benditos para bendecir. Y eso está tomado justamente de este salmo, ¿no? El Salmo 34. Y en el versículo 9 del capítulo 2 está, digamos, la base bíblica para, si alguien nos dice, no, el único que bendice es Dios, no, acá lo dice bien, no para entrar en discusión, sino porque hay personas por ahí que necesitan, ¿no? Que uno, con la palabra, ¿no? Eh, ellos te dicen, ¿dónde está escrito? Entonces, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. Estábamos hablando de herencia, entonces, esa sería, ¿no? Una de las cosas. Pero también no, yo me reía en todo esto porque eh, en un tiempo yo me conectaba a Buenos Aires estaba haciendo un estudio, ¿no? Y el que nos enseñaba decían, bueno, porque muchos decían, bueno, te bendigo, está bien, yo no tengo problema en que ustedes me bendigan, pero ni siquiera una factura, no, no han venido con nada. Entonces, está bien, bendecime, pero bendecime. Entonces, nos reíamos porque, claro, sí, está bien, yo te bendigo, pero bueno, en algún momento, qué sé yo, algo, tráeme algo, aunque sea un caramelo. Sí. Así que bueno, nos reíamos ese día. Eh, Después pasamos al versículo 14, dice, dichosos si sufren por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Eso también está en Isaías, él vuelve a citar el Antiguo Testamento, en Isaías 8:12. Ahí es donde él citó esta palabra, ¿no? No, no es que está sacado de cualquier lugar. ¿Querés que lo lea? Bueno, dale, dale. No Isaías digan, 8:12. sí, no digan ustedes que es conspiración, todo lo que llama conspiración esta gente. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Isaías 8. Tal cual. Sí, sí. O sea, después tenemos el versículo 19. Bueno, ahí hay una controversia, como decíamos, algunos lo toman y, bueno, acá dice, predicó a los espíritus encarcelados, entonces nosotros recién, bueno, comentábamos que en este caso la palabra en sí lo que dice es proclamar, no dice predicar. Bueno, pero esto lo vamos a dejar porque tiene, o sea, varias interpretaciones y está lindo también enseñarlo. El Señor a mí me decía, ¿qué es lo que me decía? Acá nos dice que por medio del Espíritu Santo, Noé proclamó, ¿no?
a los espíritus encarcelados, en este caso las personas que no creían, como hoy. Hoy en este caso hay personas que no quieren creer o no saben o están en problemas o tienen distintas cosas. Entonces, ¿por qué? Porque desobedecieron a Dios. Hoy nosotros por el Espíritu Santo predicamos a los espíritus encarcelados en este caso hasta que eh, hasta este tiempo, el tiempo de la gracia, o sea, hasta que se termine el tiempo de la gracia, nosotros tenemos la posibilidad. Noé tuvo 120 años construyendo el arca y la gente lo vio y Noé a través de eso proclamaba, a través del Espíritu, proclamaba que iba a venir una destrucción. Y nadie le creyó, solamente sus hijos y sus nueras y su esposa. Fueron los únicos que le creyeron. Pero ellos pudieron entrar en el arca y se salvaron a través de esto. Después, bueno, viene, habla del bautismo y demás. Pero eso está. ¿Querías agregar algo, Pablo, sobre el tema? Viste que vos venías hablando de varias palabras en griego. Eh, Sí. bueno, entonces acá busqué justamente proclamar para aquel Mm, que está investigando. Es sencillo sí. de explicarlo, se busca en Biblia interlineal. ¿Sí? Entonces ahí en el Google usted puede buscar eh, Primera de Pedro, capítulo 3 versículo 19 interlineal, y va a ver que le va a aparecer el pasaje en griego. Entonces ahí se Ah, detiene y va a poder ver cada palabra. Proclamar es perdón, predicar, así como está traducido en la NBI que lo leí. claro. Sí, La sí, sí. palabra griega es keruso, y ahí da Ah, la definición. ¿Qué es keruso, la palabra griega? Es predicar, también pregonar, proclamar, mm, publicar, heraldo, divulgar. Eso es claro, lo que da el claro. diccionario. Entonces, Sí, de sí, sí. esta amplitud, como que uno puede decir, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Porque Sí, tal vez sí, muchas veces cuando leemos predicar, uno se imagina, fue anunciar las buenas nuevas, ¿sí? Que es lo primero claro. que imaginamos. Bueno, pero Sí, ahí sí, sí. como decías Aldo, parece que pregonar o proclamar, dar a conocer, así como fue a cantar victoria a esos lugares, que en realidad es uno de los tantos misterios que un día serán revelados totalmente. Bueno, Mm, eso nomás, queruso es la palabra. está bien, sí, sí. Me gusta a mí la palabra heraldo. Heraldo me gusta porque es justamente alguien, ¿no? ¿Por qué? Porque yo me acuerdo en ver películas, ¿no? Antiguas, cuando iba un heraldo a un pueblo y abría el pergamino ese, ¿no? El nombre del rey, y bueno, empezaba. Ah, Eso, y bueno, en este caso, ¿no? El nombre del rey, bueno, eso es un heraldo, ¿no? Cuando. bueno, fue anunciar, así como iba el heraldo, ¿no? Sí, Fue sí, sí, sí. de ese Así modo. que desde ese tiempo me quedó grabada la palabra heraldo, así que siempre me gustó. Eh, bueno, tenemos, eso viene el versículo 22, está todo ese. Después pasamos al capítulo 4. El versículo 1 al 3 dice que Cristo sufrió en el cuerpo. Asuman ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, cumpliendo la voluntad de Dios. Y después vienen un montón de cosas, que es lo que hace los gentiles en este caso, ¿no? Los que no, los incrédulos. Después pasamos al versículo 7, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sabemos que la palabra, el antónimo de sobrio es ebrio, o sea, sobrio en el sentido de estar bien, ¿no? Y también estuve buscando con la mente despejada y eh, uno empieza a buscar y bueno, aparece yoga, aparece meditación, aparecen todas esas cosas, ¿no? Pero por la gracia de Dios me vino la palabra de Romanos 8:5, que eso también lo cita Pablo, por eso tiene mucha similitud, ¿no? Romanos 8:5. Sí, sí, por ahí lo tenés. Sí, sí, esto lo buscamos. Sí, sí. Porque los que viven conforme a la carne, en las cosas que son de la carne se ocupan, pero los que viven conforme al espíritu, en las cosas del espíritu.
Dice, dice, fijan la mente en los deseos del espíritu, dice o sea, la NBI, ¿no? Dice, fijan las cosas, fijan la mente, perdón, en los deseos del espíritu. Entonces, eso quiere decir, ¿no? Una mente despejada, fijar las cosas en los deseos del espíritu. Entonces ahí vamos a orar bien. Cuando no tenemos ese que somos sobrios y tenemos la mente despejada. Eh, Fijar la mente en los deseos del espíritu. Ahora pasamos al capítulo 5, al capítulo 5. 5 versículos, ese le vamos a dar porque ese lo vamos a leer mañana, así que vamos a dar un adelanto como para... el versículo 2 dice, le está hablando, en este caso, a los que están siendo parte también del reino, ¿no? Dice, el versículo 2 dice, cuiden como pastores, o sea, no necesariamente uno tiene que ser pastor, dice, cuide como pastores al rebaño de Dios, que está a su cargo. El otro día hablaba, ¿no? También Josías García, cuando nos hablaba a los servidores, que para Dios cada uno de los que envía a la iglesia a la casa son la niña de sus ojos. O sea, tenemos que cuidarlos, hay que cuidar a esa gente. Entonces acá Pedro nos está diciendo más o menos lo mismo. Cuiden, cuiden como pastores al rebaño de Dios que está a su cargo. No por obligación, ni por ambiciones de dinero. Dinero puede ser cualquier cosa, ¿no? Sino con el afán de servir, como Dios quiere. Eso también o sea, porque Josías decía eso, ¿no? Que cada uno de los que nosotros recibimos, para Dios son la niña de sus ojos. Así que hay que cuidarlo. Pues el versículo 4 dice, así cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inmarcesible corona de gloria. Y ahí busqué también, ¿no? ¿Qué es inmarcesible? Es algo que no se marchita, que por eso decía anteriormente que tengamos en cuenta. Es algo que no se marchita, es como la herencia, es inmortal, o sea, es algo eterno. Eso también, ¿no? Cuando venga el pastor, nosotros vamos a recibir esa corona de gloria. ¡Wow! Y después, bueno, le exhorta a los jóvenes. Y vamos a ver el versículo 8 que dice, le dice a los jóvenes, ¿no? Practiquen el dominio propio y manténganse alerta, alerta. Su enemigo, el diablo, ¿no? Ronda como león rugiente, buscando a quién devorar. O sea, ¿no? Manténganse alertas. Alertas, eso, ¿no? Sabiendo que el enemigo anda rondando siempre. Y eso le está hablando a los jóvenes. Y si le habla a los jóvenes, por supuesto que nos habla a nosotros. Eh, Así que bueno, hasta aquí estuvo lo que más o menos pude sacar de todo esto. Hay muchísimo más, hay muchas cosas más, está muy bueno. Como le decía, si ustedes tienen algún tema en algún momento, no están en las mejores condiciones, no están en sus mejores momentos, el momento ministerial o en su momento de vida o en algún bajón, ¿no? Vengan a estas epístolas, porque la verdad, como decíamos, las cosas que nos habla Pedro, y son cosas reales y cosas verdaderas, es la palabra de Dios. Así que eso es lo que más me llamó la atención de esto. Esto es lo que más me llenó de todo este epístola. Y me gusta ahí cómo termina el versículo 12 y 13, porque dice, Mm, con la ayuda de Silvano, ¿sí? Recordemos que Silvano es el mismo Silas, el que había viajado con Pablo, que fue encarcelado, bueno, que fue quien le ayudó a escribir esta carta. Y lo primero claro. que pensaba es que muchas veces nosotros creemos que tenemos que hacer las cosas solos, como que, o sea, Dios y el Espíritu Santo que me ayuden, pero lo tengo que hacer yo. Sin embargo, la carta nos muestra que algo tan importante que trascendió los tiempos fue hecha por más de un hombre. Siempre se destaca que esta epístola, la de Primera de Pedro, es muy rica en lo literario. Fíjense todas las citas que hicimos del Antiguo Testamento, porque Silvano era un erudito, ¿sí? No Claro. era, no improvisaba. Y por eso Mm, Pedro, aquel que era pescador, cuando escribió junto con la ayuda de Silvano, pudo hacer una mejor carta. Y bien. después también da unos saludos. Ahí versículo 13, algo importante porque dice, saludos de parte de la comunidad que está en Babilonia.
Bueno, mm, ahí cuando uno investiga un poquito más en Babilonia, eh, para este momento Babilonia ya no existía. ¿Por qué? Porque claro. había sido destruida por los persas. Pero es una forma en la cual Pedro está nombrando a Roma. Recuerden, como lo vimos al inicio de este estudio, que esta iglesia era perseguida. O sea, los Mm, destinatarios de esta carta y el mismo Pedro estaban siendo perseguidos por Roma para este momento, ¿sí? Ya había comenzado el tiempo de Nerón, por ahí, la persecución. Entonces él tenía que decir de alguna forma quiénes le saludaban. Los que leyeron la carta entendían que el saludo venía de Roma. Él está diciendo Babilonia, ¿sí? De una manera eh, que está reemplazando, ¿sí? Eso tiene un nombre, para aquellos que lo han leído, es una metonimia, se le llama así claro. Mm, y después también dice, y también de mi hijo Marcos, ¿sí? Los saludos. En realidad cuando dice hijo no se refiere al hijo del linaje, sino la paternidad espiritual. ¿Sí? Y este Marcos, recordemos que es el Marcos que escribe el Evangelio. mm, Cómo Dios juntó a todas estas personas allá en el primer siglo como para exaltar su reino. Bueno, eso me llamó la atención del final de la carta. Así que muchísimas gracias, Aldo.